Excelente fin de semana. Bendiciones para usted, gracias también. Vamos a darle la bienvenida a Sabrina Bacal. Hoy comenzábamos, Sabrina, con la conferencia de prensa del presidente cuando dice que se había reunido con dos diputados de Vamos, el señor Palacios y el señor Blois, y plantea que la reunión había sido precisamente para pedirles a uno como futuro presidente de la Comisión de Credenciales y al otro como futuro presidente de la Comisión de Educación, cosa que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no sabía, que por favor, cuando vayan los funcionarios designados o nominados por él a la Comisión de Credenciales, eso no se convierta en una inquisición. Porque vienen el nombramiento de magistrados y de una serie de cargos adicionales que mencionó allí. Y lo primero, yo no tenía idea que ya los presidentes de las comisiones se habían elegido. Y segundo, después sale el señor Blois que ellos fueron a la presidencia porque ellos llamaron al presidente y querían hablar con él de educación y de la producción allá, el de Chiriquí. Del Mercosur. De Mercosur, perdón. Entonces, ¿a quién le creemos, pues? Y que le dijeron al presidente que no podía meterse en temas de la asamblea, pero el presidente tranquilamente está diciéndole al país, esto se los planteé a los dos diputados. ¿Qué piensa Sabrina de esto? Su opinión. Mira, aquí hay dos cosas que analizar. Primero, la actitud del presidente José Raúl Mulino, que definitivamente no le gusta la democracia ni la separación de poderes. Entonces, como la semana pasada quedó en evidencia que el Ejecutivo matraqueó descaradamente y se reunió con la candidata oficialista antes de una votación en la Asamblea y aún así perdió la Asamblea, entonces ahora pretende intervenir en la conformación de las comisiones. Eso a mí no me sorprende, incluso la actitud mostrando ayer como que realmente no perdió y como que él realmente va a poder controlar la conformación de las comisiones. Terrible desde el punto de vista institucional. Pero también desde el punto de vista de Vamos, lo que yo veo es que en la coalición Vamos hay una grieta que empezó con la votación de la ley que reformó la Caja del Seguro Social, continuó con el convivio y ahora se profundiza. Porque hay un grupo de diputados de Vamos que desde el comienzo ha estado mucho más comprometido, pensaría yo, con la función fiscalizadora que deben jugar. Eso no significa oponerse a todo, pero sí entender que son un poder independiente del Ejecutivo y que tienen que fiscalizar al Ejecutivo. Y hay otro grupo de Vamos que se siente se atrae o se siente más cómodo con el Ejecutivo. Y yo creo que eso es lo que se vio ayer, y bueno, trataron de salvar cara. Pero me pareció muy bien que el nuevo jefe de bancada, Roberto Zúñiga, pues pidiera explicaciones. Y algo muy similar pasó, obviamente que ahora la situación institucional del país y las tensiones están mucho mayores y la situación mucho más deteriorada. Pero recuerda cuando se dio el famoso convivio, la entonces jefa de bancada, Yanín Prado, dijo no, la recomendación es no ir a un convivio excluyente, donde se invitaron solamente los diputados que votaron a favor de la ley que reformó el seguro, y aún así hubo un grupo de Vamos que fue y se ocultó. Entonces esa actitud es lo que estamos viendo ahora. Esa es mi interpretación. Obviamente el presidente que se resiste a que haya verdaderamente una separación de poderes, pero Vamos que tiene que resolver esa grieta interna. No advertirlo siquiera. Y no es la primera vez que esto pasa. La vez pasada, la bancada de Vamos se reunió con el presidente
y nos enteramos por el presidente y no por la bancada de Vamos, que ni siquiera dijeron, esta boca es mía, Sabrina. O sea que no es la primera vez que esto sucede. Cuando empezó el gobierno, el presidente se reunió con todas las bancadas y yo recuerdo esa reunión con la bancada Vamos, que sí se hizo pública. Lo que a mí me pareció que empezó a deteriorar la unión de Vamos o la congruencia con los principios que los llevaron a ser diputados de la República, es lo que te digo, fue la ley que en ese momento ellos decidieron darle libertad a sus diputados a votar como fuese, pero después de eso el convivio, hay gente que le dio poca importancia al convivio, pero yo creo que fue muy diciente, porque ahí te dice qué es más importante para ti como diputado, entender tu papel y entender que no necesariamente ese es un lugar donde vas a poder mostrar tu independencia o estar cerca al Ejecutivo. Y tú te das cuenta que cuando tú empiezas de esa manera, pues es muy probable que si siguen por este camino, la coalición se termine dividiendo y Mulino logre lo que está buscando. Y lo que está buscando al final es que no haya una mayoría opositora en la Asamblea. O sea, no lo pudo impedir el 1 de julio, lo va a buscar impedir después. Este es un país supremamente presidencialista y al final el Ejecutivo controla la llave de los recursos. Eso es una realidad. Pero haber dicho abiertamente ayer en su conferencia de prensa que se había reunido para la conformación de comisiones, pues dice todo lo que tenemos que saber sobre el débil compromiso que tiene el presidente con la separación de poderes en una democracia. No, y no solo eso, también hizo una crítica directa a la comisión de credenciales anterior, que fue presidida precisamente por la que el 1 de julio era la candidata del gobierno para presidir la Asamblea Nacional de Diputados, Shirley Castañeda, porque dijo que eso prácticamente lo habían convertido en un circo, en un tribunal de inquisición. Así es. ¿Y cuál es la función de la comisión de credenciales entonces? Bueno, ellos tienen que aprobar nombramientos importantes del Ejecutivo y de allí viene, y también el tema de investigaciones a magistrados de la Corte y al propio presidente, y de ahí viene el tema del afán del presidente de querer controlar esa comisión, pero ahí también hay una contradicción evidente, porque si está hablando de un circo y esa fue la candidata que él apoyó, entonces no se comprende. Lo único que a mí me queda claro de esas palabras del presidente ayer y de las reacciones posteriores es: no es un mandatario comprometido con la separación de poderes, y Vamos tiene que hacer una tarea para definir si se va a dividir o qué es lo que quiere ser, porque no creo que le haga muy bien a la imagen de la coalición que el país se entere por medio del presidente que hay 2 diputados que pidieron o que se fueron a reunir con el presidente Mulino. Interesante tu punto de vista en torno a este tema, y yo creo que Vamos tiene que hacer una especie de reflexión hacia adentro de qué es lo que realmente quieren, porque ante la opinión pública este tipo de acciones los está debilitando, los está deteriorando. La imagen de Vamos se está debilitando en este momento con este tipo de acciones. Ayer nada más, al ver al diputado Roberto Zúñiga plantear, tienen que dar la cara Bloise y Palacios. El que salió fue Bloise, Palacios no salió. Yo no lo he visto. Entonces, no. Este tipo de reuniones sin previo anuncio a la población panameña. El planteamiento del presidente difiere mucho de lo que dijo Bloise, porque Bloise habla de que ellos llamaron para ir a hablar de educación y de Mercosur. Yo no sé qué tiene un diputado individualmente y otro
individualmente que ir a hablar de educación cuando el que está dirigiendo las conversaciones en el tema de educación es el presidente de la Asamblea. Y en el caso de Mercosur, supongo yo que debiera ir la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Diputados y la Comisión de Asuntos Agropecuarios para ver este tema. Y el tema es que también tienen, o sea, hay tanto acceso a redes sociales que si no lo hacen público por un comunicado como tal, algo oficial, por lo menos un video, estamos yendo justamente porque lo usan todo el tiempo para hablar de distintos temas. Y nos enteramos es por el presidente y no por ellos. Y ellos tienen luego que salir a reaccionar, señoras y señores. Entonces, cuando tú actúas de esa manera, algo no huele bien en Dinamarca. Así de sencillo es la percepción que hay de la población. Vamos a ver el video de hoy de Sin Censura de Sabrina Bacal, donde se refiere al tema del IFARU, que ha sido otro tema de interés esta semana aquí en nuestro país. Adelante con el video y luego entramos con el análisis. También se suma a la mesa Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El exdirector del IFARU, Bernardo Meneses, por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, no garantiza que el saqueo descarado de fondos del Estado en esta institución haya terminado. Tampoco significa que todos los que permitieron y se beneficiaron de este esquema de corrupción rendirán cuentas ante la justicia. Meneses es la punta del iceberg, pero el fondo del problema persiste. El exdirector necesitó de poderosos padrinos políticos para la lesión patrimonial de 24 millones que revela la auditoría y el esquema de pagos cashback que investiga el Ministerio Público. Para que Meneses operara tan libremente requeriría la complicidad de altos funcionarios, los miembros de la Junta Directiva del IFARU y el excontralor que refrendó los traspasos y ocultó los nombres de los beneficiados. ¿Rendirán ellos cuentas ante la justicia? Pero además de buscar en las altas jerarquías del gobierno anterior, hay que mirar hacia atrás, y es que la distorsión de la figura de los auxilios económicos, cuya intención original era ayudar a estudiantes de escasos recursos y méritos académicos, no se la inventó Meneses. La manipulación de las normas del IFARU empezó durante el gobierno de Ricardo Martinelli, con modificaciones al reglamento de auxilios económicos. Un proceso perverso que terminó por convertir una institución que debería estar regida por criterios técnicos orientados a formar los recursos humanos que el país necesita en otro aparato del clientelismo y la politiquería. Solo en los últimos 10 años se repartieron 385 millones de dólares. No sabemos qué porcentaje de beneficiarios cumplía con la esencia para la cual se concibieron estas ayudas. Lo que sí sabemos es que se trata de un club de sinvergüenzas mucho más amplio que el PRD. Hay personas de todos los partidos políticos, reconocidos empresarios, abogados y hasta allegados al actual gobierno. En su discurso de toma de posesión, José Raúl Mulino prometió una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron. Nada de eso ha pasado, pero si el presidente lo prometió, debemos asumir que pensó en algún mecanismo legal para recuperar esos dineros, o fue una promesa para ganar el aplauso fácil. Como sea, conviene aprovechar este impulso de la justicia y exigir que se cumpla con tan importante compromiso presidencial, además de que se divulguen sin selectividad política todos los nombres de los beneficiados. La pregunta del millón, más bien de los millones, es si se han hecho las transformaciones legales e institucionales para evitar que este escándalo se repita. Mulino aseguró que los auxilios económicos no serán lo que fueron en el pasado, pero no todas las señales apuntan en ese sentido. Durante su gobierno han desfilado por el cargo 3 directores del IFARU. Jaime Díaz fue destituido por serias fallas administrativas. Gabriel Cajiga asumió interinamente la dirección e hizo cambios al reglamento, transformando la figura del auxilio en becas socioeconómicas y por mérito. Pero, siempre hay un pero, quien debe implementar las nuevas reglas es Carlos Godoy,
cuyo perfil y equipo de trabajo apuntan a lo mismo de siempre, la politización de la institución. Godoy se benefició de un auxilio económico para un doctorado virtual que aún está tomando. Tras su ratificación aseguró que no usará todo el dinero y que de ahora en adelante pagará sus estudios. ¿Quién fiscalizará eso? ¿Ese es el perfil que se requiere para adecentar el IFARU? Más preocupante aún, el equipo que trabajó en las modificaciones al reglamento de becas fue reemplazado en menos de un mes por miembros del partido gobernante. Cargos claves han quedado en manos de funcionarios con vínculos a la presidencia o candidatos de RM derrotados en las elecciones. Proyectos que se habían iniciado para digitalizar y reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de becas han sido paralizados. Es urgente que se haga pública la información de planes y personal en el IFARU. Sin eso queda la impresión que ganará la inercia del clientelismo y la politiquería. El pecado original de haber desnaturalizado una institución que fue creada para promover la movilidad social en un país inmensamente desigual aún no ha sido corregido. Si Panamá quiere que este escándalo quede en el pasado, como aseguró el presidente, se necesita ir mucho más allá de la detención de Meneses. El IFARU ha sido el botín político de varias administraciones y aquí tienen que asumir responsabilidad no solo los funcionarios, sino también los cientos de amigos del poder que sin tener necesidad económica o méritos utilizaron fondos públicos para sus hijos o familiares. Meneses es solo la punta del iceberg de una gran masa de privilegios e impunidad. Bien, y el 1 de julio del año pasado, si hay algo que yo aplaudí del discurso del presidente Mulino fue esto que vamos a ver a continuación. Haremos una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron sobre pretexto de auxilio. Yo fui uno de los que aplaudió eso, creyendo en que eso hoy ya estaría resuelto. Ha pasado un año y ¿cuántos días llevamos? 11 días desde que se dijo eso. Y el 3, yo todo lo hago con fechas. El 27 de marzo de este año yo entrevisté al señor Cajiga, Gabriel Cajiga, director del IFARU en ese momento. Y él nos dijo aquí, Lisbeica, y voy a buscar ese audio, que solo 2 personas habían devuelto lo que se les había dado en concepto de auxilios económicos. 2 personas. Así que nada más que decir en ese sentido. Tu investigación, Sabrina, y luego le doy la palabra a Gabriel, que estoy seguro que tampoco está muy de acuerdo con este tipo de cosas. Mira, yo lo que quería mostrar es que el tema del IFARU es mucho más complejo de lo que dijo ayer el presidente Mulino, decir, eso es un escándalo que están investigando al principal gestor y eso se quedó en el pasado. Eso es falso, porque Meneses no se inventó la distorsión en el reglamento de los auxilios económicos. Esa distorsión empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando se abrió la puerta para que personas allegadas al poder que no tienen una necesidad económica entraran en la lista de los auxilios económicos. Y ese reglamento se fue flexibilizando hasta este gobierno que, como bien lo dices, Cajiga hizo cambios importantes en el reglamento. Pero hay otras palabras que dijo ayer el presidente Mulino que si uno escarba un poco se da cuenta que no son necesariamente ciertas. Y es que esos cambios en el reglamento, ¿qué equipo los va a implementar? El nuevo equipo que entró en el IFARU. La cabeza de ese equipo, Carlos Godoy, recibió él mismo del gobierno anterior un auxilio económico para un doctorado virtual. Yo considero que eso manda al resto del equipo un pésimo mensaje. Y lo otro que ocurrió, que hay pocos medios que lo han reportado, pero el diputado Ernesto Cedeño pidió esa información y por eso pienso que esa petición es sumamente importante, es que el equipo que trabajó en esos cambios al reglamento de los auxilios económicos, y ya no se llaman auxilios económicos, sino que se llaman
becas con necesidad socioeconómica y méritos académicos. Ese equipo que también estaba trabajando en proyectos para transparentar, digitalizar todo el tema del proceso de a quién se le da una beca o un auxilio económico, ese equipo ya no está. A ese equipo lo destituyeron, Álvaro, o algunos renunciaron porque estaban viendo lo que estaba pasando. ¿Y quién está ahora cuidando las gallinas? Bueno, personas que parecen bastante parecidas a lobos, en el sentido de que son el clásico perfil politiquero de la institución. Y yo por eso hablo del pecado original. El IFARO tuvo que haber sido una institución técnica, cuyos criterios se orienten a buscar cuáles son las carreras que necesita el país, cuáles son los perfiles de recursos humanos, y a premiar en base a criterios muy, muy objetivos a aquellas personas que lo necesitan. Pero se volvió básicamente otra cueva de clientelismo. Y el grupo de personas o de asesores, incluso de cargos importantísimos, como la nueva directora de becas, es un grupo que viene del partido RM. Hay una diputada, una candidata a diputada que no ganó y entonces le dieron esto de puesto de consolación. Hay una persona que tiene nexos muy cercanos con recursos humanos de la Presidencia de la República. Entonces, eso no se ha mirado y casi no ha salido. Solamente salió, pues, obviamente, la anécdota que dice mucho, y es que el nuevo director recibió él mismo un auxilio económico. Pero es un equipo muy, muy político y muy ligado al partido RM. Y bueno, uno tiene que ser optimista. Ojalá ellos vean el trabajo que se hizo en la modificación de reglamento y lo continúe. Pero la información que yo tuve hablando con muchas personas que salieron hace poco, que les dijeron hasta aquí llegaste, es la contraria. Es contrario a lo que dijo y prometió y aseguró ayer el presidente Mulino, y es que eso quedó en el pasado. Yo no estoy tan segura que eso quedó en el pasado. Y sé de casos de personas que por el camino correcto hicieron todo el trámite para obtener un auxilio económico sin influencias de ninguna naturaleza, obtuvieron el auxilio económico y con todo lo que se dio de los escándalos, se los bloquearon, se los pararon. Y ahora muchos de esos a los que me estoy refiriendo, que son de la capital o del interior, sus padres no tienen los recursos para pagar los estudios y están a punto de perder lo que han avanzado en la carrera. Y eso no tiene ningún sentido, señoras y señores. Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto? Buenos días, Álvaro, Lisbeika, Sabrina, mucho gusto y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Yo quisiera empezar por decirte que el IFARO es la muestra de todo lo que está mal en el país. Y quiero partir por el principio. Cuando se constituye el IFARO, estamos hablando hace 60 años atrás, se creó para facilitar ni siquiera becas, sino préstamos a panameños de escasos recursos para que pudieran estudiar tanto en Panamá como en el extranjero. Y de ese producto, de eso, hay cientos o miles de panameños que hoy en día son profesionales de bien, que son profesionales orgullosos de lo que hacen por esa ayuda que le dio con unos intereses subsidiados por el Estado, le dio la oportunidad de ganar una buena educación, de trabajar en sí mismo y superarse. Ahora bien, a lo largo del proceso, eso se desvirtúa y empieza la politiquería nuevamente. Y sí, esto es un poquito de queremos que todo cambie para que nada cambie. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un auxilio económico? Un auxilio económico no es que tú seas una persona de escasos recursos y yo te voy a dar dinero para que vayas a estudiar. No, para eso están los préstamos. Para eso están las oportunidades que tú puedas pedir y regresar y pagar una letra subsidiada por múltiples años. Si eso fuese así, entonces agarremos y regalémosle una casa a todos los panameños que no pueden pagar una casa hoy. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué no creamos ese auxilio económico y regalamos casas, regalamos carros y regalamos el supermercado? Eso no está constituido para regalar.
Eso está constituido para poder ofrecer ese préstamo y que te superes. Porque recordemos algo, lo que nada cuesta, nada vale. Y hagámoslo fiesta. Entonces mira por el otro lado. ¿Qué es un auxilio económico? Un ejemplo reciente, si tú recordarás cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, había panameños allá. Había gente que necesitaba un dinero para poderse mover, salir, los estudios, poderse reubicar en una nueva universidad. Eso requiere un auxilio económico. Cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán, hubo estudiantes que quedaron varados allá en Taiwán, que se les acabó el sustento o el soporte que daba el Estado taiwanés para ellos. Eso requiere un auxilio económico. Allí hay cosas muy puntuales. Y mira, el IFARU, hay cosas conmigo, trabaja un muchacho. Tiene escasos 29 años, 28 años de edad. Ese muchacho llegó con notas al IFARU a pedir una beca, diciendo yo quiero estudiar cocina, yo quiero superarme. Le dijeron que en Panamá no era importante estudiar para ser chef. Y él le dice, pero si yo quiero hacer esto por un tema turístico y poder generar mi propio negocio y poder avanzar. No, eso no es importante para el país. Entonces, él pidió un préstamo. Ese muchacho, cada vez que salen estas noticias, hierve de rabia. Él dice, yo estoy pagando y los hijos de cocotudos se lo regalaron. Mira, con mi hija estudió en una universidad en Estados Unidos, uno de los que más plata recibió que fue su universidad. Wow. Y adivina qué, ni mi hija ni ningún panameño nunca lo vio. No saben quién es, hijo de un diputado. Nadie sabe quién es. No aparece, nadie lo conoció. Y yo pregunto, te dio un auxilio económico y ¿a quién tú le reportaste el diploma? ¿A quién se lo presentaste? ¿Dónde lo trajiste? ¿Quién le dio seguimiento a eso? En fin, esto no puede continuar. Y sí, es una vergüenza que sigamos pateando la bola. Eso no puede continuar. Y a mí me ofende, honestamente a mí me ofende esta situación. Me molesta. Y yo concuerdo con Sabrina cuando dice que la punta del iceberg es el señor Meneses. Y yo no puedo pasar criterios si es culpable o no, eso que lo determinen las cortes. Pero sí voy a decir algo. Me entristece que un muchacho que viene de origen humilde, que estudió producto de oportunidades que le dieron, que fue profesional graduándose de abogado, que es, hasta el sol de hoy, docente universitario, no haya podido dar el ejemplo a su generación. El ejemplo de superación, el ejemplo de hacer las cosas bien. Y lo ha perdido todo ahora. Bueno. La imagen se fue al piso. Bueno, pero ahí es donde están las cosas. Por no haber meditado y analizado las consecuencias de sus actos. Sabemos cómo empiezan las cosas y no cómo terminan. Y mira, una última reflexión del IFARU. Tú sabes que si tú quieres una beca, y voy a utilizar ese término, beca, no voy a hablar de auxilio económico, para estudiar en cualquier universidad privada del país, el IFARU no te la da. No te la da. Porque el IFARU solamente da becas para que estudien en la Universidad Nacional de Panamá o en la Universidad Tecnológica. Pero sí te la doy para universidades del extranjero no acreditadas, porque ni siquiera eso había. Había universidades ahí chimbas, que nadie las conoce, nadie ha oído de ellas. Chimbas completamente, que no tienen ninguna certificación internacional. Si tú buscas la lista, porque me di a la tarea, porque tanto fue así que me ofendió este tema, me di a la tarea de buscar. Y habían cientos de personas, especialmente docentes universitarios de la UNACHI, que fueron a una universidad que no está certificada por nadie. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una olla que es un tanque séptico. Y es la verdad. Y jugando con lo más importante del país. Y cada una de esas personas se para en campaña política a decir que hay que trabajar por la educación, a decir que tenemos que superarnos, a decir que la educación es el futuro. Y esto es lo que hacen. Sí, es denigrante, ofensivo y sobre todo repugnante cómo se han comportado. Está mal y requiere cambios urgentes. Y mira, ¿cómo es posible que si usted fuese ministro de Estado, usted no tiene la pluma para regalarle a Lisbeica una casa de $70,000
Y aquí le regalaron a alguien $70,000 que vaya a estudiar a la universidad que usted quiera. Y para colmo, una carrera de 2 años con un costo de $35,000 y no me consta, pero yo no sé si te dieron toda la plata en un periodo, te la dividía en diferentes periodos poco a poco. ¿Quién fiscalizaba eso? ¿Quién le daba seguimiento si fuiste a la universidad o te saliste a los 2 días y la gente te seguía pagando lo tuyo? Por amor a Dios, si eso no lo vemos mal, entonces yo no sé qué está mal. Solicitar créditos y certificación de culminación de estudios fundamental. Como mínimo. Yo vi una que me causó migraña y cada vez que me acuerdo todavía me revuelve el estómago, Sabrina. 200 y tantos mil dólares para estudiar lenguas en la Universidad de Panamá. Yo no sé qué lenguas estaban estudiando. Todas. Arameo. No, todas las lenguas. Era un lenguón. No sé. ¿Qué? Aquí me dice alguien Álvaro, de los miles de millones que nos deben a los comercios por la beca digital, que no los quieren pagar. Y eso técnicamente se llama robar, provocando que el día de mañana la empresa privada no acepte más este tipo de figuras. Adelante, Sabrina. Sí, quiero aprovechar que está Gabriel del CONEP y hacerle una pregunta, porque siempre que hay estos esquemas de corrupción, hay un corrupto y un corruptor. Y en Panamá estamos muy acostumbrados a poner todo el peso de la responsabilidad o la culpa en los funcionarios. Pero en ese listado, en el listado amplio, porque hay quienes se han pues dedicado a sacar solamente parte del listado y no conocemos todo el listado, porque esto empezó desde el gobierno de Ricardo Martinelli y hay personas en el listado allegadas al actual gobierno. Y en ese listado hay empresarios, hijos de empresarios, sobrinos de empresarios allegados al actual gobierno y a todos los gobiernos. Usted como líder, presidente de un gremio empresarial, ¿qué le diría a esas personas que tomaron esos dineros, en algunos casos ni siquiera para lo que eran, pero digamos que era para lo que eran y no los necesitaban, y hasta el sol de hoy no los han devuelto? No los han devuelto. Yo quisiera aprovechar que usted está para mandar un mensaje también al sector privado, porque este es un esquema que requiere de sector público y sector privado. Sabrina, ellos no actuaron como sector privado, ellos actuaron como panameños juegavivos. Y eso, como privados, correcto. Sí, como ciudadanos al igual que cualquiera, sea funcionario, sea empleado de una empresa o sea dueño de una gran empresa. Actuaron como personas naturales, cada uno como un ciudadano individual. Eso lo único que demuestra es la carencia de valores, el juegavivo hasta dónde ha llegado, y que eso está mal. Eso debe ser repudiado por toda la ciudadanía. A mí me daría vergüenza salir yo en una lista así, donde manejo un carro, tengo mi negocio y entonces le pido y le quito al Estado para un juegavivo con mis hijos. Y lo peor, han condenado a sus hijos por plata, porque no sale el papá de la criatura que fue el que lo negoció. No, para cogerse la plata, agarra y pone a su hijo, sacrifica a su hijo o a su hija. ¿Qué clase de padre y qué clase de sinvergüenza? Y sí, lo digo de esa forma. Yo he visto nombres en esa lista y está mal. Y eso es un juegavivo, venga de donde venga. Cada uno de ellos pide tu préstamo, trabaja, busca la solución. Y reitero, un auxilio económico es para una situación extrema. Y allí nuevamente tengo que decir, las contralorías de múltiples gobiernos no han puesto control. ¿Cómo es posible? Y hago el ejemplo nuevamente, que un ministro no pueda firmar algo sin un control de Contraloría, y cómo es posible que en el IFARU no haya ese control. No hay ese control. ¿Cómo es posible que el señor Meneses, supuestamente de una forma indebida, giró millones de dólares con su firma? El presidente de la República no puede hacer eso. Tiene una partida discrecional de 20 millones de dólares, aproximadamente. Y no se la gasta o excede un poquito o lo que sea, lo que le dé el presupuesto. Y es lo único, y es el único funcionario que tiene la discreción de girar un cheque en blanco para lo que se requiere en base a su discreción, 20 millones de dólares, y presidente de la República. Entonces, un funcionario que no es de primera línea, entiéndase ministro, que no es de segunda línea, entiéndase director de Banco Nacional o gerente de Banco Nacional o algo así, sino director del IFARU, una entidad ni siquiera semiautónoma, que depende directamente del gobierno central, giró
cientos de millones de dólares con un plumazo. No, hombre, eso te demuestra todo lo malo que hay. Y hay dos cosas que quería añadirle a este debate o a esta conversación, Sabrina y Gabriel. Yo tuve una conversación con gente del Ministerio Público y me decían, dilo en la radio, hazle el llamado a todos aquellos que saben perfectamente, y usted los ha mencionado muy bien, Gabriel, que no eran candidatos para recibir ese auxilio económico y lo recibieron. Incluso lo usaron mal, no en lo que tenían que usarlo, porque aquí hay de todo. A que vengan al Ministerio Público y hablen y digan las cosas como tienen que decirlas, que enfrenten la justicia por delante, porque aquí estamos hablando de un peculado, y no de cualquier peculado. Estamos hablando de un peculado en una institución tan noble como el IFARU. Eso como si estuviéramos recibiendo dinero o robándole dinero al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, y esto puede agravar la pena. Estamos hablando en materia de peculado de 8 a 15 años de cárcel. Así que más vale que esas personas que están escuchando este programa, que han visto mis comentarios en las redes sociales y saben que recibieron ese auxilio económico al que no tenían derecho, que se acerquen a devolver el dinero y hablar. Otra cosa, Meneses no ha dicho ni esta boca es mía todavía. No ha hablado. Y en la medida en que él hable, porque yo no creo que el señor Meneses haya actuado solo y que él haya hecho esto solito durante todo el tiempo que estuvo en la administración Cortizo. Él tuvo que haber recibido instrucciones, tuvo que haber recibido correos, tuvo que haber recibido cartas para poder procesar estos auxilios a nombre de algunas personas. Así que mejor y más le vale que hable. Y también el Contralor de la República, el papel que jugó en todo esto, porque él tuvo que firmar, refrendar todos estos auxilios. Sabrina, ¿o estoy equivocado? Correcto. Álvaro, y hay otra cosa importante que no quiero que pase desapercibida, y es, el presidente ayer reiteró que esto es un escándalo del pasado y que este gobierno tiene verdaderamente el compromiso de sanear el IFARU. Yo creo que eso hay que mostrarlo con hechos. Yo creo que, y lo repito, la solicitud que hizo el diputado Ernesto Cedeño para que se haga pública la contratación de los nuevos funcionarios en el IFARU, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus proyectos para evitar que esto se repita, es clave. Porque si no, tú dices, ok, esto quedó en el pasado, pero estás haciendo todo para que esto continúe. ¿Qué tipo de compromiso verdaderamente con sanear la institución y con recuperar la misión que tenía es ese? Yo quisiera, Álvaro, añadir un punto más. Hemos hablado de los auxilios de los juegavivos, pero no podemos dejar de un lado que sí hay auxilios que eran necesarios. Hay auxilios de $3,000, hay auxilios, así que no podemos meter en un saco todos, a los que sí lo merecían, los que sí tenían la necesidad, y tenemos que tener eso presente. El hecho de que tú salgas una lista de beneficiarios de auxilio no te hace en primera vista una persona juegavivo que abusó del sistema. No, yo creo que hay que entrar a profundidad y hacer un corte, porque cuando le hablan de un auxilio de $200,000 o de $50,000 o de números así, yo no creo que es lo mismo que un auxilio que yo los vi de $3,000. Hay cosas diferentes en esa lista. Y sí, es importante que tengamos que lo que ha sucedido ahí, tristemente, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y tenemos que enfocarlo también así. Esa es la falta de valores que también hay y la falta de prioridades. Porque, reitero, yo no pusiera y no dañaría el nombre de mi hijo o mi hija por recibir un dinero así. O sea, hay cosas, ¿qué clase de padre es usted? Que es un momento en que tenemos que pensar, si esa persona pone a sus hijos por delante del bus, cónchale, qué egoísmo.
y qué falta de entender lo que es un padre. Y ahora la experiencia corregir rumbo en esa institución, ¿no? Sin lugar a dudas. Corregir rumbo, repartir rejo Pero y llevamos un buscar año y todavía. culpables. Llevamos un año y todavía. Bueno, ya el Ministerio Público empezó por algo. En aras, yo me imagino, de buscar a todos los peces. Tú sabes que en Panamá yo creo que faltan abogados penalistas para trabajar en el Ministerio Público, porque todos queremos un caso y hay una cantidad de cosas y ellos también tienen sus limitantes, así que todo vendrá y hay prioridades. Yo creo que, como ha dicho Sabrina, hay tareas pendientes. Hay tareas pendientes al cierre de este primer año, hay tareas que se han logrado, pero hay tareas pendientes. Y vendrán nuevas tareas a lo largo de los próximos 4 años que le quedan al gobierno. En consecuencia, estaremos vigilantes, exigentes, porque todos somos panameños, todos queremos un mejor Panamá. Totalmente. Y todos queremos mejores resultados para nosotros. Y creo que tenemos que trabajar junto con el gobierno, donde se debe trabajar, y junto con todos los panameños para poder avanzar el país juntos. Si nos dividimos, esto no va para ningún lado, es la Torre de Babel. Pero papá, presidente, tiene que buscar la forma de reconciliarnos, de unirnos a todos los panameños. Él tiene bastantes problemas y tiene que atenderlos todos a la vez. Así que sí, y uno de esos es mantener esa comunicación, mantener esa reconciliación y lograrla, no mantenerla. bueno, sí. Porque ahorita sí, estamos... trabajar en esa esquina. dirección. Digamos que trabajar en esa dirección. Exacto. Oye, y uno de los temas que me entero anoche es, y dicho por el dirigente gremialista de Colón, de los maestros, que para hoy se logró coordinar una reunión entre los gremios docentes, el CONEP, dijo él, y el CONEP, quien lo representa hoy, está aquí a la derecha mía, y la ministra de Educación, Lucy Molinar. Y yo decía esta mañana, gracias a Dios que finalmente se logra esto. Una reunión que a mi parecer, y Gabriel es testigo de lo que voy a decir, esto debió darse en abril, debió haberse dado por allá por marzo, y nos hubiésemos evitado 2 meses y medio de toda esta tragedia. Y usted es uno de los que ha estado promoviendo desde hace rato que se diera esa conversación, y yo soy testigo de eso. Así que, ¿esa reunión se va a dar? Álvaro, mira, primero de todo, para responderte una palabra, sí, si Dios quiere. Los gremios docentes hicieron un llamado a paro desde el día 23 de abril que empezó esa huelga, ese paro. Nosotros desde el CONEP, desde el 28 de abril, hicimos un llamado y yo utilicé la palabra diálogo. La palabra esa fue sacada de contexto, esa palabra ahora es una palabra pecado, sucia, pecado, porque se compara con lo que sucedió en Penonomé. julio en Penonomé, en julio del 22. Y lo aclaré, es una escucha abierta, es una conversación, es podernos entender, es generar confianza. Bueno, usted en este programa, hace mes y medio aproximadamente, estaba el profesor Luis Sánchez y le dije, profesor, es la segunda vez, dígame cuándo. Yo voy a donde tenga que ir, tengamos una reunión. No se dio esa reunión. Nosotros seguimos insistiendo. Y hace aproximadamente 3 semanas empezamos a reunirnos. Cuando Monseñor Ulloa hizo una convocatoria, nosotros acudimos a esa convocatoria. Acudió no solamente un grupo de gremios docentes, sino también representantes de Alianza Pueblo Unido, y empezamos un proceso de conversación, proceso de escucha, que lleva 3 semanas. A lo largo de estas semanas creo que hemos encontrado puntos en común. En paralelo hemos mantenido conversaciones activas con el Ejecutivo, incluyendo la señora ministra de Educación, quien ha mostrado voluntad, y en efecto hoy nos vamos a sentar a conversar, pero dejando claro varias cosas que se han dejado claras desde el día 1. Aquí nadie está hablando y no hay cabida para pago de salarios a quienes no trabajaron. Eso no está sobre la mesa, eso no es negociable, esa es la posición del Ejecutivo, esa es la posición nuestra como CONEP, y nosotros hemos dado ese mensaje desde el día 1.
Adicionalmente, es importante rescatar que el llamado ha sido insistentemente al regreso a clases. Tenemos que regresar a clases y poder mantener conversaciones, pero el regreso a clases es una prioridad. Pudo haberse dado esta semana, pero hubo diferencias al final, pues, que no se pudieron reconciliar, y yo espero que hoy podamos llevar esto a puerto seguro entre todos. Sí es importante reconocer la voluntad de todos aquí, que nadie se ha parado de la mesa, se han dicho cosas que a un lado o al otro no le han gustado, o al otro, porque es tres lados. La iglesia nos ha facilitado sus instalaciones y su poder de convocatoria, y creo que es un gran logro para todos, en el sentido de que si logramos salir adelante de esto hoy, pues podamos darle educación y podamos recuperar el año para todos los estudiantes quienes no están dando clases, porque sí hay un grupo que está dando clases, pero hay otros que no. Así que esperamos poder recuperar eso y que el lunes tengamos un regreso seguro a clases. Acaba de subir un tuit del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. Dice: ayer me reuní con representantes de los gremios educativos, les compartimos la disposición de las autoridades educativas para dialogar con ellos y el CONEP. La hora y el lugar están por definirse. Nuestra labor es tender el puente para el regreso a clases, finaliza diciendo Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional. Esto es buena noticia. Eso es correcto. Lo que no estoy claro es que con estas condiciones sí la reunión va a tener un final feliz. No sé, Sabrina, ¿qué piensas tú al respecto? Acabo de ver el tuit, esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí tengo que decir que... ¿Ellos aceptaron las condiciones? El diputado Herrera ha escuchado a los maestros. El diputado Desde Herrera el primer día los ha recibido 2 o 3 veces ya. Nosotros sí le hicimos el planteamiento a los diputados y a los gremios docentes, que una cosa es hablar del paro educativo y otra cosa es lo que ellos han llevado a la Asamblea, que son sus pedidos de modificación de la Ley 462. No podemos mezclar los dos temas. Los dos temas requieren una escucha activa. Los dos temas requieren poder intercambiar opiniones para poder aclarar conceptos. Pero una cosa es el regreso a clases y eso está por encima de cualquier discusión de cualquier ley. Así que así ha sido y así lo ha tomado el diputado Herrera, con quien he mantenido constantes comunicaciones y en efecto él va a estar en la reunión del día de hoy. Pero escuché como que se va a abrir la discusión en la Comisión de Salud. Escuché al dirigente. Eso es un tema de la Asamblea, Álvaro. Yo no voy a opinar de la Ley 462 y lo que quieran hacer en la Asamblea de la Comisión de Salud. Yo Él lo dijo esta mañana. Sí, pero yo estoy trabajando es buscar el regreso a clases. Estamos enfocados en eso. ¿Y ese regreso a clases a qué está condicionado? Está condicionado a que regresen a clases el lunes. Está condicionado. No quisiera adelantarme, Álvaro. Ajá. No quisiera adelantarme ahora mismo porque una palabra sacada de contexto puede dañar esto y prefiero ser mesurado en esto. Sí te puedo decir que hay voluntad de todas las partes. Sí te puedo decir que ha habido mensajes claros. Y sí te puedo decir también que todos los involucrados, todos, incluyendo los docentes, quieren regresar a clases. Así que creo que podemos llevar esto a puerto seguro. Ok, las destituciones o los reemplazos, se habla de 500 docentes. ¿Eso cómo va a quedar o va a ser motivo de la discusión? Eso es parte, me lo reservo por ahora, podamos avanzar y después, si tú quieres, con mucho gusto la próxima semana podemos hablar al respecto. Yo prefiero no decir nada que pueda descarrilar las conversaciones. Hay que ser un poquito mesurado en este momento. Entiendo perfectamente. El papel principal entonces lo toma la educación en este momento, el derecho a la educación de los chicos. ¿Qué país queremos, Lisbeika, si no educamos a nuestra juventud? O sea, ¿qué oportunidad le vamos a dar? ¿Qué vamos a generar? Entonces, estamos trabajando por el futuro del país. Estamos trabajando por los panameños y eso es lo que tenemos que hacer. La educación tiene que ser prioridad y por eso lo hemos separado. Cuando llegue el tema de la 462, que será después de la educación, eso lo verá la Asamblea
y si la Asamblea nos invita, nosotros daremos nuestra opinión y bueno, ya el presidente habló claro también sobre ese tema, pero hay que hacer el proceso, como dije anteriormente, de docencia, de aclaración, de explicación, de escucha y poder avanzar. Ha habido mucho que se ha inventado que no es cierto y que no está en la ley. Entonces, pero hay otras cosas que sí llaman a la reflexión, que quizás sí hay cosas que no están tan bien, pero eso en su momento se verá. Sabrina, ¿qué aprendizaje podemos sacar de toda esta crisis que hemos vivido durante estos meses del gobierno del presidente Mulino? Yo quisiera sacar aprendizajes, cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, y faltando 4 años todavía a la administración Mulino, ¿qué debemos cambiar? Ayer hablaba yo con Pedro Miguel González al respecto y enfatizó en algunos elementos. Yo quisiera escuchar a Sabrina y a Gabriel. ¿Qué enseñanza y qué debemos mejorar? Mira, yo creo que tenemos un presidente que está acostumbrado a imponer su voluntad y su visión de las cosas. Y yo pensaría que esto hasta ahora no le ha funcionado y él no acusa recibo de ese mensaje del país. Entonces, apelaría a que abra el compás de la gente que escucha, a que no piense que porque los 3 asesores que tiene alrededor le dicen que está manejando bien las situaciones del país, eso es una realidad. Sobre lo que pasó en Bocas del Toro, por ejemplo, se ha conocido muy poco. Tú eres uno de los pocos periodistas, Álvaro, que ha mostrado la cantidad de denuncias y la gravedad de las mismas. Y ya estoy pagando las consecuencias, Sabrina. Me las están cobrando cara. Estoy segura porque desde el primer día del gobierno, bueno, yo también estoy pagando las consecuencias desde el primer día de este gobierno de decir las cosas que pienso y como son. O sea, y su forma de manejarse con el país es muy similar a la forma en que se maneja con los medios y con el periodismo independiente, Álvaro, eso va de la mano. Entonces, yo hacía una reflexión la semana pasada con lo que enseña la derrota, preguntándole al presidente si le ha servido ese método de tratar de imponerse y de tratar de mandar y no de gobernar. Yo diría que no le ha servido, porque al final los únicos caminos que han resultado han sido los del diálogo o los del consenso. Y lo que pasó con la ley, pero lo que pasó con la ley 45 del sector bananero, que se logró hacer una modificación importante, que se reconoció que era un sector que necesitaba condiciones especiales y que justo después de eso, misteriosamente o milagrosamente, se metió preso al dirigente de Citraibana, Francisco Smith. ¿Qué aportó eso? ¿Cómo contribuyó eso a la situación de Bocas del Toro, que después desembocó en lo que sabemos y en el estado de urgencia sobre el que todavía no sabemos todo? Y yo podría aplicar eso mismo a todas las crisis que hemos tenido en el país y es solamente 1 año de gobierno. Entonces, estaría apelando a un aprendizaje de lo que definitivamente no ha salido bien. Yo me imagino que el presidente tiene que ver algún tipo de encuestas. Y la única encuesta que se ha hecho pública, la analizamos aquí, Álvaro, la vimos aquí, Álvaro, hace 1 o 2 semanas, tiene niveles de popularidad y de aceptación muy, muy bajos comparados con cualquier otro mandatario y especialmente para tener solamente 1 año en el poder. ¿Qué dice Gabriel al respecto? Yo hago eco de una parte de lo que dijo Sabrina. A mí me parece que en efecto hay más panameños preocupados por el país que un circulito que lo rodea. Y el hecho de que nosotros no hayamos votado por el presidente Mulino no hace que no queremos que le vaya bien y que al país le vaya bien. En efecto, nosotros queremos que el país avance. Hay temas importantes todavía en agenda y que son vitales para el futuro del país. Y sí, hay que tener una escucha activa, abierta, presente y constante.
Creo que eso es un ejemplo de liderazgo. Creo que eso ayudaría a reducir tensiones en múltiples áreas y creo que eso generaría una voluntad positiva que la gente viera. Y lo segundo, yo invito al presidente a estar en la calle, a ver la calle. Yo creo que ha sido un presidente y parte de esa baja aceptación que Sabrina menciona es porque es un presidente que no se le ve. Hay otros presidentes que están constantemente en la calle participando en eventos y la forma de él de presentarse es a través de la conferencia de los jueves. Eso está muy bien, esa es su opinión, su criterio, pero creo que hay muchos panameños que quieren ver al presidente, que quieren expresarle en ese momento ese roce con la gente y creo que eso es importante en un país como Panamá, que estamos acostumbrados a eso. Y por último, sí creo que, aunque él a su manera, yo creo que ha hecho cambios, si tú te das cuenta, ha cambiado a un vicecanciller, ha cambiado a un viceministro de Trabajo y así ha cambiado a varias personas. ¿Qué se hizo el anterior viceministro que no nos enteramos? No sé, pero lo cambiaron. Y desde hace 3 días hay una nueva viceministra de Trabajo. Pero lo que te puedo decir es que creo que él tiene que hacer la reflexión de ese equipo de trabajo, quienes a un año de gestión están con el programa, quienes no, y es el momento ahora, puesto que va a venir con esos funcionarios que se reemplacen una curva de aprendizaje y tenemos que tener el país encarrilado antes de que entren en temas políticos, que está todo el mundo aquí en temas políticos ya y creo que eso nada contribuye a lo que hablamos. Y lo tercero y último, creo que hay obras que hay que priorizar. Yo entiendo que es un proyecto insignia del señor presidente, el tema del tren a Chiriquí, pero yo me pregunto si eso es lo más importante en el país. Se pueden generar empleos trabajando múltiples obras en diferentes áreas y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre si esa es la prioridad o la prioridad debe ser hacer más y mejores escuelas, reparar las escuelas existentes, arreglar las carreteras, crear carreteras nuevas hacia el interior, ampliar las vías, generar plantas potabilizadoras y líneas de distribución, mejorar la infraestructura eléctrica. En fin, hay una cantidad de cosas que creo que benefician al panameño del día a día y que igualmente generarían empleo y que creo que debemos priorizar. Y para terminar, el presidente debe hacer la generación de empleo su prioridad número 1. El problema número 1 del país es la falta de empleo unido con la corrupción. Hay que dar ejemplos en esa lucha anticorrupción y hay que generar empleo. Y generar empleo no es generar botellas, es facilitar que la empresa privada confíe en el país e invierta en el país. Nosotros tenemos toda la voluntad de invertir. Hay mucho dinero represado esperando poder hacer inversiones en el país, pero se necesita paz social, se necesita poder avanzar. Tenemos que trabajar en esos temas que el presidente a su manera pues ha ido tocando, ahora toca la mina. Eso va a ser un debate profundo y después eso Río Indio. Y son cosas sumamente importantes y tenemos que atacarlas unidos. Si nos desmembramos, los panameños estamos destruyendo a Panamá. Y yo no creo que ese es el camino que debemos seguir. Pero para lograr empujar esos temas tan importantes que usted menciona, primero necesitamos un debate abierto. Es un programa de televisión. Del que yo fui parte. Un debate abierto, un debate de altura, de nivel, donde quienes se oponen, en el caso de la mina, hagan sus planteamientos y tengan la oportunidad de hablar en los medios de comunicación. Porque el problema aquí es que si te opones, eres antipatria. Y si estás a favor, también eres antipatria. Vendepatria, no sé qué cosa. Entonces, vayamos al debate en las universidades, vayamos al debate en los parques del país, en las juntas comunales, en los medios de comunicación. No le cerremos la oportunidad al que se oponga ni al que esté a favor. Yo creo que si hacemos eso, vamos a empezar con buen pie, pero no a través de la imposición.
porque por ahí no es el camino. Álvaro, yo quisiera agarrar ese comentario tuyo y ponerle una coletilla, si puedo ponerle. Nosotros en el debate de la ley 462 vimos por semanas gente que se paró, hizo planteamientos, pero no hizo propuestas. No había sustento a esas propuestas. Yo invito a que sí, haya ese micrófono abierto, que vaya la gente a expresar su forma de pensar, pero que nos diga su propuesta y su solución a los problemas. Porque si vamos a llegar a sentarnos a decir yo estoy en desacuerdo o estoy a favor porque es lo mejor, porque es lo que hay que hacer, porque ya está o porque no debe estar, eso no es una propuesta que genera cuál es el riesgo del país con todos los arbitrajes que tenemos, cuál es el problema del desempleo y cómo lo vamos a atacar, qué pasa con la falta de ingresos hacia el erario público de parte de impuestos, entonces ¿cómo lo vas a reemplazar? ¿Cómo nosotros vamos a solventar los problemas y las necesidades de los panameños si no traes tu propuesta? Los panameños nos hemos olvidado, o algunos panameños nos hemos olvidado de la propuesta. Entonces van con consignas y tenemos consignas en los micrófonos y no tenemos propuestas en ningún lado. Tengamos el debate, pero sobre propuestas, sobre números, sobre cómo se hace, sobre las realidades. Claro. Y tú vas a ver que hay un poco de charlatanes que quedan fuera, autodescalificados porque no pueden argumentar ninguna propuesta en muchos temas en el país, que nada más que llevan una bandera política y se alinean según sople el viento. Y allá también hay que hacer una distinción. El país no está para charlatanería y posiciones y consignas. Estamos para propuestas que den soluciones a la población. No podemos trabajarlo de otra manera. Cierra, Sabrina, con una reflexión, creo que es importante. Sí, creo que las palabras tienen que venir acompañadas con hechos. Entonces, en el tema del IFARU, que es el tema de mi reflexión y mi columna esta semana, si el presidente el 1 de julio habló de que se devuelvan los dineros a aquellas personas que no los merecían ni por necesidad económica ni por mérito académico, esperemos que haya un mecanismo legal que él haya pensado para que eso se devuelva y esperemos que las personas que recibieron esos dineros y que nos están escuchando encuentren en algo de conciencia o de remordimiento y entiendan que tienen que hacer lo correcto porque Panamá es un país sumamente desigual y el que no lo necesita no debe acceder a fondos públicos para la educación de sus hijos o sobrinos o allegados. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que cuando uno quiere probar que realmente quiere hacer algo, tiene que hacer los cambios en este momento. Y hay que mirar lo que está pasando en el IFARU en este momento. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Gracias a Gabriel Díaz por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Voy a Chiriquí rápidamente para retornar con